Buenas tardes a todos. Yo soy Íñigo de Loyer Jimeno y bueno, querría empezar agradeciendo al comité organizador el permitirme venir aquí a estas jornadas y presentar una pequeña parte de investigación. Hoy traigo una ponencia que he titulado Oriente-Occidente, la proyección clásica en la arquitectura japonesa, el caso de Tokuma Katayama y de su obra. Bien, este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación, comenzando con una breve introducción en contexto histórico, para continuar hablando del arquitecto y de su obra y terminar con unas conclusiones. Bien, podemos introducir la presentación diciendo que va a tratar sobre un arquitecto japonés de segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, Tokuma Katayama, cuya obra se caracteriza por incluir muchísimas referencias a la antigüedad clásica. Esto evidentemente no va a ser un fenómeno completamente acotado a este arquitecto, sino que se va a extender a otros muchos sectores, no solo de la arquitectura japonesa, sino de todos los ámbitos. Y es un tema que estoy desarrollando ahora mismo en mi tesis doctoral y que comenzaré a desarrollar ahora mismo. Bien, creo que es imprescindible hacer un breve contexto histórico para situarnos. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, en el este de Asia, donde las potencias occidentales se van a proyectar de una manera mucho más agresiva. Tenemos el caso de las guerras del opio, sin irnos más lejos. Japón, en este momento, es un país completamente aislado al exterior, no hay ningún contacto, o muy poco, y está gobernado por una figura denominada shogun, que va a ejercer muchísimos poderes políticos y sobre todo militares en nombre del emperador, que es de jure la cabeza de todo el sistema japonés. Este shogun va a estar a la cabeza de un sistema, podemos denominar feudal, en el que Japón va a estar dividido en diferentes feudos, a cada uno, a la cabeza de cada uno un señor feudal, que van a ser, en teoría, leales a su voluntad. Bien, en 1854, la Armada de Estados Unidos abre forzosamente los puertos de Japón al comercio mundial y les obliga a iniciar relaciones. Esto, junto con otras cosas, va a desencadenar una serie de acontecimientos que terminan con la restauración del emperador con todos los poderes que se supone que tiene. El emperador y su nuevo gobierno, en la denominada Restauración Meiji, en 1867, se van a dar cuenta que un nuevo gobierno, por muy legítimo que sea, si no adopta las artes y las ciencias de Occidente, va a ser tan vulnerable a Occidente como lo ha sido el gobierno del shogun. Y aquí es donde entramos con nuestro arquitecto, con Tokuma Katayama. Tokuma Katayama va a nacer el año justo en el que se obliga a abrir los puertos a Japón, en una familia samurái, en el feudo de Chosu, hoy prefectura de Yamaguchi. ¿Por qué es importante esto? Porque Chosu, junto con Satsuma, va a ser uno de los feudos que con más fuerza va a apoyarles la restauración del gobierno imperial. Por eso, en el nuevo gobierno Meiji va a haber muchísimas figuras de Chosu y de Satsuma. De hecho, el hermano de Katayama va a tener muchísimas conexiones personales con Yamagatari Tomo, otro político de Chosu que va a llegar a ser primer ministro y, gracias a esa conexión, le va a permitir a Katayama el trasladarse a Tokio y estudiar en el Colegio Imperial de Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería. Va a ser estudiante de Josiah Konder, un arquitecto que va a contratar el gobierno Meiji para ejercer su labor en Japón, así como para enseñarla. Y esto es relevante, como vamos a ver más adelante. Cuando termina sus estudios, va a ser contratado en el Ministerio de Obras Públicas durante más o menos una década, para luego pasar al Buró de Construcción del Ministerio de la Casa Imperial, que es donde va a desarrollar su obra de una manera mucho más extensa. Bien, estos dos edificios van a ser sus dos obras, sus primeras dos obras más importantes en la década de 1880, los Museos Imperiales de Kioto y de Nara. Estos museos van a ser concebidos como museos satélite del Museo Imperial de Tokio,
que va a ser justo construido por el maestro de Katayama, por Yoshia Konder. ¿Y por qué se eligen estas dos ciudades en concreto? Pues porque tanto Kioto durante muchísimo tiempo y Nara durante un periodo más corto fueron capitales o sedes imperiales de Japón. A su alrededor van a fundarse numerosos templos y numerosos santuarios que van a generar a su vez muchísimo arte religioso. Ahora, el gobierno Meiji, con su afán de occidentalizarse, va a tener la necesidad de musealizar todo ese arte. Y es ahí donde Katayama entra. Y bueno, como podemos ver, estos edificios tienen muchísima, bueno, no es que tengan muchísima influencia occidental, son edificios occidentales, más concretamente con mucha influencia clásica. Bien, este va a ser el museo que construye Yoshia Konder como Museo Imperial de Tokio. Ahora ya no existe, fue destruido durante un terremoto en 1923. Está construido en ladrillo, aunque no se puede apreciar muy bien. Y tiene una particularidad. Su decoración es, como la refiere el propio Konder, sarracena. Podemos hablar a lo mejor de decoración arabizante, con arcos polidoblados, arcos de herradura, arcos conopiales. Esto no es una cuestión baladí, no es fruto del azar. Konder cree firmemente que los edificios, la arquitectura, tiene que reflejar el lugar donde están construidos. ¿Qué pasa? Que la arquitectura tradicional japonesa está eminentemente realizada en madera. Para Konder no es compatible de ninguna de las maneras con la nobleza de los materiales de la arquitectura europea. Lo único oriental que se le va a parecer a Oriente es la arquitectura árabe o la arquitectura persa o la arquitectura india. Y es por esto que para imprimirle ese carácter oriental que, según Konder, necesita un edificio construido en Japón, va a recurrir a esto. ¿Qué pasa? Que Katayama no opina de ninguna manera así, porque Katayama tiene otros objetivos u otras visiones. Para Katayama, la manera que tiene de construir Konder es una manera muy regionalista. Es una manera de construir que va a emplear sobre todo Reino Unido y más concretamente en sus colonias. Konder se da cuenta que de reproducir este estilo arquitectónico va a subordinar visualmente Japón al Imperio Británico, y eso es algo que desde el gobierno Meiji se quiere evitar por completo. ¿Y cuál sería un estilo arquitectónico, un estilo de decoración capaz de poner a Japón a la par que las demás potencias occidentales? El idioma clásico. Las referencias de la antigüedad clásica. Es un idioma que van a utilizar todas las potencias occidentales, desde Rusia hasta Portugal, pasando por Estados Unidos o por cualquier otro país occidental, y que denota una madurez, denota una modernidad. Sin embargo, Katayama no va a copiar simplemente lo que va a haber en Occidente, porque Katayama va a hacer muchísimos viajes a Europa y a Estados Unidos, sino que, no voy a decir en todos, pero en muchos casos va a adoptar la arquitectura clasicista a la realidad japonesa. No sé si se aprecia muy bien, pero bueno, en un primer lugar, evidentemente tenemos el nombre del museo, escrito en japonés, y también se van a reflejar flores de crisantemo, que son el símbolo oficial o el símbolo más utilizado por la Casa Imperial de Japón. Está dando a entender de quién va a ser este edificio, a quién va dirigido y por quién está financiado. Luego, además, en el propio frontón van a estar representadas dos deidades, pero no son deidades clásicas, son deidades pertenecientes al panteón japonés. El dios de la herrería y la diosa de las artes. De nuevo, está utilizando el idioma clásico para reflejar una realidad que no es clásica, una realidad que es japonesa. Este es el Museo de Nara, a lo mejor no es tan interesante en el aspecto de adaptación de Japón a la antigüedad clásica, pero sí que luego es interesante para poder ver hasta qué punto el clasicismo va a aparecer de esta manera tan abrupta en Japón. Luego pasamos al segundo conjunto de obras, que son el Palacio de Akasaka y el Ryukeikan, ambos situados en Tokio.
pertenecen al mismo conjunto arquitectónico, aunque no van a estar en el mismo lugar. El Palacio de Akasaka está en el distrito de Akasaka, en Tokio, mientras que el Hyokeikan va a estar en el parque de Ueno, justo al lado del edificio original del Museo de Condor. El Hyokeikan se concibe como un anexo para dar cabida a más piezas para musealizar. Se construyen para conmemorar el enlace del príncipe heredero, el posterior emperador Taisho. De hecho, Hyokeikan se puede traducir más o menos como sala de celebración festiva. Y entre algunas puntualizaciones técnicas va a recibir mucha influencia del movimiento Goza, sobre todo en innovación de materiales. El edificio, o sea, el terremoto que destruyó el museo original, el Museo de Condé, a estos dos edificios, por ejemplo, no les va a afectar en ninguna medida. Bueno, este es el Hyokeikan. De nuevo, como un museo de Nara a lo mejor no resulta tan interesante, sino para simplemente ver cómo de nuevo Katayama ahonda en las referencias clásicas en su obra. En su interior, de nuevo, más referencias a la antigüedad clásica. Tenemos las artes representadas en la cúpula. Sin embargo, estas artes van a estar representadas desde un prisma occidental. Por ejemplo, la música se va a representar mediante una lira. Así que en este momento, en este edificio concreto, sí que Katayama va a utilizar el lenguaje propiamente occidental. Bueno, más imágenes del Hyokeikan que profundizan en la herencia clásica de la obra. Este es el Palacio de Akasaka, tal vez no, la obra maestra de Katayama. De nuevo, va a utilizar el motivo de la flor del crisantemo para dejar claro a quién pertenece el palacio, y también en la fachada, por ejemplo, podemos ver la utilización de aves mitológicas japonesas que, de nuevo, reflejan cómo Katayama va a adaptar a la sociedad japonesa la arquitectura clásica. Tal vez lo más interesante de este palacio sea la Saginoma o sala del sol naciente, en cuyo techo vamos a ver representada a Aurora Eos, la diosa grecorromana del amanecer. No es raro ver que las potencias occidentales se vayan a representar con deidades clásicas. Vemos, por ejemplo, muy claro la representación nacional de Reino Unido con Atenea en Minerva. Japón va a esto, es una hipótesis, todavía no está comprobada, pero va a escoger a Aurora Eos como su propia representación nacional. No la he vuelto a ver en ninguna otra ocasión, es algo, creo, único de este palacio. Y en un principio puede llamar la atención la elección de esta deidad, porque es una deidad que suele aparecer en la Ilíada, aparece en cerámica, pero no es una deidad olímpica, no es una deidad especialmente relevante a ojos tal vez de los contemporáneos. Eos va a estar representada con el carro o con sus atributos del carro o el manto rosado. Sin embargo, aquí no sé si se aprecia muy bien, pero el amanecer que sale detrás de Eos va a estar representado de una manera un poco específica. Los rayos de sol están extremadamente delineados. No es una manera en la que el amanecer se suele representar en obras occidentales. Haciendo una breve búsqueda de cómo se representa Eos en la época, vemos que esos rayos de sol tan curiosos o tan específicos no van a aparecer. ¿Dónde podemos ver unos rayos de sol tan específicos que salgan detrás de la deidad? En la mitología japonesa. La diosa principal del panteón japonés es Amaterasu, es una diosa solar y es la diosa de la que desciende se supone que desciende toda la familia imperial japonesa. Y se la suele representar de esta manera, con rayos de sol muy delimitados saliendo detrás suyo. Entonces, es una hipótesis, pero no me parece nada descabellado pensar que en esta pintura, no sabemos por cierto quién es el autor, sé que es un autor francés, pero no he encontrado el nombre ni el estudio, haya querido, probablemente por encargo de o bien Katayama o bien del propio gobierno Meiji,
hacer un tipo, tal vez, no sé si me atrevería a llamarlo sincretismo, pero una especie de sincretismo visual para reflejar, de nuevo, una realidad japonesa mediante un lenguaje clásico. Y para concluir, yo creo que es evidente que Katayama va a ser una de las grandes figuras de la occidentalización cultural de Japón, junto con muchos otros arquitectos, otros escultores u otros pintores, y va a utilizar lo clásico como sinónimo de modernidad y sinónimo de autoridad. Esta arquitectura que va a utilizar Katayama es una arquitectura vertical, construida en piedra. Sin embargo, la arquitectura anterior al periodo Meiji es una arquitectura horizontal, construida en madera. Esto la va a poner por encima en una jerarquía visual. Y ergo va a poner al gobierno del emperador por encima del gobierno del shogun. Y luego también creo que se refleja bastante bien, sobre todo en Katayama, que no se van a limitar a copiar lo que ven en Occidente, lo que ven en Europa, lo que ven en América, sino que además lo van a comprender, van a entender qué significa y lo van a adoptar a su propia realidad insular. Y hasta aquí la presentación.